Saludos cordiales. Nosotros somos el grupo número 4 de la sección IB, conformados por Johnny Castro Villatoro, Carmen Isabel Vázquez y mi persona, Maricruz Matías. Tenemos a bien desarrollarles la norma internacional de auditoría 705, opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Esta norma trata la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias, cuando, al formarse una opinión de conformidad con la NIA 700, concluya que es necesaria una opinión modificada sobre los estados financieros. Esta NIA también trata del modo en que la estructura y el contenido del informe de auditoría se ven afectados cuando el auditor expresa una opinión modificada. Esta NIA establece 3 tipos de opinión: opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa y la denegación o abstención de opinión. La decisión de la opinión modificada depende de si los estados financieros contienen incorrecciones materiales o, en el caso de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, y si estos pueden contener incorrecciones materiales. El siguiente cuadro ilustra el modo en el que el juicio del auditor sobre la naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada y la generalización de sus efectos o posibles efectos sobre los estados financieros afecta al tipo de opinión a expresar. Si los estados financieros contienen incorrecciones materiales y éstas se consideran material pero no generalizado, se emite una opinión con salvedades. Ahora bien, si ésta se considera material y generalizado, se emite una opinión desfavorable o adversa. Y cuando exista imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, y ésta se considera material pero no generalizado, se emite una opinión con salvedades. Ahora bien, si ésta se considera material y generalizado, existe la denegación o abstención de opinión. El objetivo del auditor es expresar con claridad una opinión modificada, adecuada sobre los estados financieros, cuando el auditor concluya que los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material, o el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Definiciones. Generalizado. Se refiere a las incorrecciones y los efectos de estas en los estados financieros, o los posibles efectos de las incorrecciones que en su caso no se hayan detectado debido a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Son efectos generalizados sobre los estados financieros aquellos que a juicio del auditor no se limitan a elementos, y en caso de limitarse a elementos, estos representan o podrían representar una parte sustancial de los estados financieros, o en relación con las revelaciones de información, son fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros. Opinión no modificada. Aquí se incluyen la opinión con salvedades, la opinión adversa y la denegación de opinión. Requerimientos. Situaciones en las que se requiere una opinión modificada. Los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material. Una incorrección material en los estados financieros puede surgir en relación con lo adecuado de las políticas contables seleccionadas, la aplicación de las políticas contables seleccionadas o la adecuación de la información revelada en los estados financieros. El auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, lo que se conoce también como limitación al alcance de la auditoría, y esta puede tener su origen en circunstancias ajenas
al control de la entidad, circunstancias relacionadas con la naturaleza, el momento de realización del trabajo del auditor, o bien por limitaciones impuestas por la dirección. Determinación del tipo de opinión modificada. Opinión con salvedades. El auditor expresará una opinión con salvedades cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones, individualmente o de forma agregada, son materiales, pero no generalizadas, para los estados financieros. Y cuando el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión, pero concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales, aunque no generalizados. Opinión desfavorable. El auditor expresará una opinión desfavorable o adversa cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones, individualmente o de forma agregada, son materiales y generalizados en los estados financieros. El auditor denegará la opinión o se abstendrá de opinar cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubieran, podrían ser materiales y generalizados. Muy buenos días, continuando con la NIE 705, imposibilidad de obtener evidencia. Cuando el auditor ha observado, posterior a la aceptación del encargo, que existe una limitación, deberá de considerar lo siguiente. Al observar dicha limitación, debe solicitar a la dirección que se elimine en dicha limitación. En caso la dirección se rehúse a realizarlo, esto deberá ser comunicado a los responsables de gobierno. Implicaciones. Dentro de las implicaciones de tener estas limitaciones se consideran las siguientes. Cuando los posibles efectos de incorrecciones no detectadas debido a la limitación pueden ser materiales pero no generalizados, puede considerarse la emisión de una opinión con salvedades, mientras que los posibles efectos de incorrecciones no detectados pueden ser materiales y también generalizados. Una opinión con salvedades podría no ser apropiada, por lo que debe considerarse o bien la renuncia o denegar la opinión. Dentro de la estructura de la NIE 705 y el contenido del informe están la opinión del auditor, la opinión con salvedades, opinión desfavorable o bien la denegación de la opinión. Cuando es una opinión con salvedades se hacen dos distinciones de acuerdo al marco de referencia, si es de imagen fiel o de cumplimiento. Cuando es de imagen fiel, el auditor debe incluir dentro de este párrafo de la emisión de la opinión que los estados financieros no presentan fielmente en todos los aspectos materiales, mientras que cuando es un marco de cumplimiento, los estados financieros no cumplen, no han sido preparados en todos los aspectos materiales. Así también dentro de la denegación se debe considerar tres aspectos: que no se está opinando sobre los estados financieros; dos, que debido a la imposibilidad o limitación no se ha podido obtener evidencia suficiente y adecuada; y tres, el lugar o corregir un apartado en el que se indique que no hemos auditado. Continuando con el desarrollo y fundamentos de la opinión, si existe incorrección material que afecte a las cantidades concretas de los estados financieros, así como las cantidades cualitativas descritas en las notas a los estados financieros, el auditor incluirá en el apartado Fundamentos de la opinión una descripción y cuantificación de los efectos financieros de la incorrección. Si existe incorrección material en relación con la información descriptiva revelada, el auditor incluirá una explicación de las razones por las que tal información es incorrecta. Si existe incorrección material con relación a la falta de revelación de información requerida, discutirá la falta de información con los responsables del gobierno. Describirá la naturaleza de la información omitida e incluirá la información a revelar omitida. Si la opinión modificada tiene su origen en la imposibilidad de obtener evidencia suficiente y adecuada, el auditor incluirá los motivos de dicha imposibilidad. Si la opinión es con salvedades o desfavorable,
El auditor rectificará sobre si la evidencia proporciona una base suficiente para incluir términos con salvedades y desfavorable. Cuando la opinión sea denegada, el auditor no hará referencia a las responsabilidades del auditor ni a la declaración de evidencia suficiente y adecuada. La responsabilidad es cuando se deniegue la opinión. Cuando el auditor deniegue la opinión, modificará la descripción de las responsabilidades del auditor. Incluirá una declaración de la responsabilidad, es realizar la auditoría de conformidad con las NIAs y realizar un informe. La declaración que el auditor no ha podido obtener evidencia suficiente y adecuada para expresar una opinión, así como la declaración acerca de la independencia y las demás responsabilidades de ética. Cuando el auditor deniegue la opinión, salvo que las disposiciones legales y reglamentarias lo requieran, el auditor no incluirá cuestiones clave de la auditoría. Cuando el auditor prevea expresar una opinión modificada, comunicará a los responsables del gobierno las circunstancias que lo llevaron a prever dicha opinión modificada. Muchas gracias por su atención.